Chavos, ¿cómo están? Yo soy Aquiles Lara y este es el último episodio de Nueva York. Así que comenzamos. Bueno, como estuvieron viendo en videos pasados, nos quedamos en diferentes hostales. Esta vez la opción de hospedaje es completamente diferente. No va a ser un hostal, es un bed and breakfast, que es como un tipo hostal, pero incluso a veces es el mismo precio o un poquito más arriba el precio. Esta es una habitación privada, la verdad está súper bien. El vecindario se llama Greenpoint, está cerca de Brooklyn, así que está muy bien ubicado. Tiene una estación de metro a unos cuantas cuadras, creo que aproximadamente una cuadra. El lugar es una casa en sí, una casa como con 4 o 5 habitaciones. El precio es muy accesible para Nueva York, para una habitación privada está perfecto. El baño está afuera, o sea que tienen que compartir baño con el cuarto de enfrente, pero la habitación es privada. También pueden encontrar en el lugar una sala de estar con televisiones, libros, y ahí mismo está la cocina, entonces está súper bien, se pueden hacer sus cosas o si quieren salir a comprar algo, perfectísimo. Y en este episodio seguimos haciendo los tours con The New York Pass. El siguiente va a ser uno que me encantó, creo que es de mis favoritos, estoy seguro es de mis favoritos, que si regreso lo vuelvo a hacer. Es un poco caro la entrada, pero con el New York Pass pues tienen la entrada gratis, es The Ride. Este tour consiste en dar un paseo por Nueva York dándote una perspectiva diferente. Te subes un camión y desde que te subes te comienzas a reír. Pues con sus dos conductores te la pasas increíble, la verdad. A mí me tocó Jackie, no recuerdo el nombre del otro conductor, pero eran súper graciosos. Desde que subí me dio muchísima risa. Hello, Arnold. Board, I got a question for you. Are you ready to get this ride started? This is New York City! In 3, 2, 1. It's a treat, you're about to see something sweet. New York City isn't silly, it's serious. And inside the ride is the best experience. If the city's not alive enough, we're gonna live it up. So get inside the bus. Now it's time to go and let your mind be blown. Get up, find out, enjoy the show. Place to be, so get on, find out, take a ride with me. So much fun, there's sights to see. Come on, take a ride with me. Ride nights, Times Square, Broadway. Oh yeah, dreams for you. Lo único que es que el tour está en inglés. Próximamente creo que ya va a estar en español, pero por el momento es puro inglés. Una vez que los conductores ya dieron su presentación, pasamos al primer punto donde vamos a celebrar Año Nuevo en Times Square. But you know what? We got to show our friends the city. I don't want to hold them up or you, but I don't want him waiting 6 months. Well, nobody's as pumped up as me, man. I don't understand it. Well, let's give him his own private New Year's Eve. Okay, let's do it. A Do it for my countdown. cousins over here, too. All right, let's do it starting from 5. Ready? Lo ves todo por la ventana, es muy muy padre. Y además, ¿en qué otro tour puedes ver actores en Nueva York haciendo cosas extrañas en la calle y que a nadie le importa? Como por ejemplo, íbamos en una parte y de repente el de Oops, que es el que entrega paquetes, comenzó a bailar. Now your turn, Yeah, get it. Unbelievable. Y seguimos avanzando en el camión donde nos iban dando explicaciones de edificios y muchos datos interesantes de Nueva York cuando de repente un rapero. The ride. I'm rapping in the street and I got nothing to lose, but these people right here standing looking confused. It doesn't matter, guys, I'm gonna do what I do, and if you're hungry, go over there and grab some food. There's been a lot of crazy weather today, but I wanna say happy birthday to Heather from the UK. Hey, so were you in the bus? Yo, you in the front or the back? Yo, what's up? Come on, Heather. She's like, oh, I'm a little timid. It's going on, but well, I'm never winded. Cause you don't know, I always go with the flow. And also, happy birthday to my man, Arno.
now's your chance. I hear you want to do a little birthday dance. Well, you know, let's do it. The chance to dance, it's all about France. All right, you know, I get the laughter. On the top over there, that's the ladder. It's all right, yo, I got a microphone. Well, this is perfect timing, could I get a ride home? Un tip para este tour, chavos, con el New Year Pass, tienen que reservarlo, no pueden llegar así nada más, porque como es muy caro, la gente quiere tomar este tour mucho. Entonces vayan a... Hay unas oficinas al lado de Madame Tussauds, que está en Times Square, donde lo pueden reservar. Vayan con un día de anticipación, yo fue lo que hice, y no hubo problema alguno. Y siguiendo con el tour, siempre había querido ver en Nueva York a alguien cantando en las calles. Y pues me tocó justo afuera de Grand Central Station. Llega una parte del tour donde pues literal burlamos gente que está afuera en las calles, y pues es muy divertido, suena un poco pesado y es un poco, quizás a algunas personas no les guste, pero pues es parte del tour, ¿no? Y ya casi al final pues comenzamos a cantar el himno nacional casi de Nueva York, que si no la escuchas una vez en Nueva York, no fuiste a Nueva York. Y después de ese loco tour, porque fue muy loco, nos fuimos al siguiente lugar, que fue Brooklyn. Tomamos la estación de metro y nos fuimos y bajamos en Brooklyn Heights, donde vas a encontrar las casas típicas de Brooklyn que ves en muchísimas fotos. Nothing really matters if you're not mine right here, right now. Es muy bonito el lugar y de ahí me fui caminando hasta que llegué a un tipo muelle, donde comencé a caminar viendo el skyline de Manhattan. Seguí caminando hasta que me topé con un pequeño muelle donde se veía perfectamente el puente de Brooklyn. Me quedé con la boca abierta, se veía realmente increíble. Fuimos en busca de la entrada del puente de Brooklyn para poder caminarlo. Aquí me perdí como 15 minutos, no supe dónde era la entrada. El caso es que preguntando llegué. Sí estaba un poquito lejos de donde yo estaba, pero pues sí llegué. Comencé a caminar y cada vez era más y más impresionante. No tienen la idea de lo impresionante que es estar ahí parado en el puente de Brooklyn. Abajo están pasando carros, volteas Manhattan, volteas para acá, el puente, o sea, es algo muy padre. Chavos, y les recuerdo que en el Brooklyn Bridge tengan en cuenta que hay 2 carriles, para bicicleta y para caminar. Por favor, respeten. Hay que caminar por donde se debe de caminar, y si vas a andar en bicicleta, por donde debes de andar en bicicleta. Si tienen el New Year Pass, pueden rentar una bicicleta y cruzar el Brooklyn Bridge completamente gratis. También a unas cuantas cuadrillas del otro lado de Brooklyn hay una terminal donde pueden tomar un tipo yate barco, igual con el New Year Pass y completamente gratis. En conclusión, con el New Year Pass, de que lo recomiendo muchísimo, pero solo si vas a aprovecharlo al máximo. O sea, tiene muchísimas actividades. Si las vas a hacer, adelante, cómpralo, sí vale la pena. Pero si vas a Nueva York y solo haces 3-4 cosas y vas a pagar la tarjeta, no te conviene, mejor págalo por separado.
Mi recomendación es que armes tu itinerario de más o menos qué quieres visitar antes, lo cheques en el New York Pass en la página y armes tu itinerario ahí. Saca tus cuentas, ahí te vienen los costos de cada lugar. Entonces sacas tus cuentas y si se te sale más que el New York Pass, adelante, cómpralo porque sí es muy bueno, la verdad. Bueno, chavos, y este es el último episodio de Nueva York y me dio muchísimo gusto que todos ustedes me acompañen en mis loquísimas aventuras por el mundo. Suscríbanse a mi canal, denle manita arriba si les gustó y síganme en todas mis redes sociales donde me encuentran como @AquilesLara, excepto en Twitter. Ya les dije que ahí soy como Aquiles Lara, solo agréguenle la R al final. Así que te veo a ti en el próximo video.